Muy buenas tardes, bienvenidos todos y cada uno de ustedes a estos estudios bíblicos que miércoles con miércoles la iglesia de Unifam Coacalco, eh, con el favor de Dios, transmite para todos y cada uno de ustedes estos estudios que son de bendición. Estamos estudiando el libro de Proverbios, seguimos con el libro de Proverbios y espero que todos estos temas sean temas de reflexión personal, de reflexión familiar también, ¿por qué no? Y bueno, hoy es miércoles 11 de noviembre ya, 11 de noviembre del 2020, esperando que cada uno de ustedes se encuentre bien. Y hoy vamos a estar tocando un tema muy interesante, eh, algunos tips para la buena comunicación, algunos tips para un buen diálogo. ¿Qué te parece? Cuando usted está tenso, estresado, cansado, enojado y quiere entablar un diálogo y quiere arreglar alguna situación con su esposa, con sus hijos, con algún trabajador, con su jefe, ¿cómo es la manera que usted dialoga? ¿Cómo es la manera en que usted eh, se comunica con las personas que están a su alrededor? De eso vamos a estar hablando hoy. ¿Y qué te parece si nos ponemos en las manos de Dios y le pedimos a Dios su bendición? Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo y rogamos en esta tarde que primeramente, Señor, nos permitas llegar hasta tu presencia y que hoy sea un gran día, Señor, un día especial en el cual tú hables a nuestros corazones, a nuestras familias, que permitas, Padre, que nuestro corazón esté dispuesto a aprender, pero también a obedecer tu palabra. Guíanos, Señor, a hacer bien las cosas y a honrarte con nuestra conducta, con nuestra manera de hablar. Bendice, poderoso Dios, todo lo que hacemos y gracias por esta oportunidad que nos da, Señor, de ponernos en tus manos. Si hay alguien que nos está escuchando o viendo y se sienta triste, se sienta solo, se sienta enfermo en algún área de su vida, yo te ruego, Padre, que tu Espíritu Santo en este momento toque su vida, toque su alma, toque su cuerpo y que tú vengas bendiciendo, sanando y restaurando todo, Señor, toda maldad y toda enfermedad en este momento. Te lo rogamos, no porque lo merezcamos, sino en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, muy bien. Pues, ¿qué te parece si entramos en materia y vamos a ver qué dice el libro de los Proverbios en el capítulo 18? Ya estamos en el capítulo 18 de Proverbios, así es de que pues vamos avanzando rápido, pronto vamos a terminar, luego vamos con el libro de Eclesiastés y luego el Cantar de los Cantares. Y bueno, pues tenemos todavía mucho camino por recorrer. ¿Qué te parece si leemos algunos versículos y el tema es tips para un buen diálogo? Tips para un buen diálogo. ¿Tú te gustaría tener un buen diálogo? ¿Te gustaría saber cómo hacerle para tener un buen diálogo? Bueno, en medio de conflictos. Vamos a leer algunos versículos. ¿Qué te parece? El nombre del Señor es una fortaleza firme, los justos corren a él y quedan a salvo. Precipitarse a responder antes de escuchar los hechos es a la vez necio y vergonzoso. El primero que habla en la corte parece tener la razón, hasta que comienza el interrogatorio. La lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. El hombre que haya esposa encuentra un tesoro y recibe el favor de Dios. ¡Ájale! Tenemos mucho, mucho, mucho de qué hablar en esta tarde, en estos pocos versículos de Proverbios capítulo 18. Y el tema principal en el que vamos a estar dialogando en esta tarde es tips para un buen diálogo. No hay mejor decisión que acudir al consejo de Dios para resolver conflictos y establecer un buen diálogo en medio de las crisis. Y por eso el versículo 10, por eso quise comenzar estableciendo las bases para el buen diálogo entre personas temerosas de Dios, personas cristianas, es
El nombre del Señor es una fortaleza firme. Los justos corren a Él y quedan a salvo. Es decir, la sabiduría, la paciencia, el amor, las palabras correctas que necesitas para establecer un buen diálogo, para resolver conflictos, para comunicarte de una mejor manera, es con la sabiduría de Dios. No es con tu sabiduría, es con la sabiduría de Dios. Por eso estamos estudiando Proverbios para saber la conducta correcta del ser humano, temeroso, creyente en Dios, y de esta manera sujetarnos y someternos a los mandamientos y obviamente pues a la sabiduría de Dios. Entonces, en primer lugar, para el primer tip, para que tú puedas tener un buen diálogo en medio del conflicto con tu esposa, ¿con quién tienes más diálogos? Quiero preguntarte, ¿con quién tienes más conflictos y estás platicando demasiado y cuando comienzas a platicar, levantas la voz, dices una grosería, ofendiste ya a alguien, levantaste la mano, te conviertes en una persona agresiva? Es decir, cuando comienzas a platicar con alguien de lo cual ya la situación está sensible, muchas veces no pueden dialogar, no pueden platicar, no pueden comunicarse porque todo tiende al enojo, porque todo tiende a el querer defender su postura, el querer defender lo que yo pienso, lo que yo quiero y a la manera en que yo lo quiero, etcétera, ¿verdad? Y ahí se enfrasca en una situación de discusión que no nos va a llevar a ningún lado. Pero la base principal, primer tip, es que si no le pides sabiduría y no acudes a Dios a través de la oración, no acudes a Dios a través de su consejo, a través de la palabra, pues déjame decirte que estaremos nosotros muy vulnerables y el diálogo se volverá muy inestable y entonces la comunicación será muy raquítica, muy mala, mala comunicación, mala recepción y malos resultados. Entonces, aquí está el primer tip que es, dice, corren a Él y quedan a salvo. Los justos corren a Él, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra torre, torre fuerte es nuestro Dios y los justos corremos a Él. ¿Para qué? Para pedirle ayuda, consejo. Muy bien, una vez que tú tienes una correcta comunión con Dios, eres temeroso de Él y entonces le pides ayuda para poder enfrentar un conflicto y una situación, entonces déjame decirte que Dios viene y te ayuda y te bendice en gran manera. Precipitarse a responder antes de escuchar los hechos es a la vez necio y vergonzoso. El segundo tip, aprende a escuchar. Aprende a escuchar. Por eso te dieron dos orejotas y una boca chiquita. Algunos le dieron unas dos orejas chiquitas y una bocota. Pero la realidad es que no importa si la boca es grande o las orejas son pequeñas. Lo que importa es que las orejas son dos y la boca es una. Y por eso necesitas oír más y hablar menos. Oír más, escuchar más y hablar menos. Precipitarse a responder antes de escuchar los hechos es a la vez necio y vergonzoso. Aprenda usted a escuchar. Si está enfrascado en una conversación que sube el tono, que se subieron los ánimos, se subió el tonito, se subieron dos, tres rayitas al volumen de la voz, a la potencia, y empezaron a ofenderse, aprenda a escuchar. Escuche lo que la otra persona le está diciendo, escuche lo que la otra persona está tratando de comunicarle. Muchas veces nosotros nos cerramos antes de un diálogo, ya venimos cerrados con una predisposición a no escuchar. Venimos ya predispuestos a no querer resolver las cosas a la manera de los demás y queremos resolverla a nuestra manera. Cuando tú llegas a una conversación a querer arreglar un conflicto ya predispuesto y no abierto al diálogo, abierto a escuchar, abierto a escuchar el sentir de la otra persona, entonces estamos en verdaderos problemas. No va a haber una comunicación correcta y no va a haber un diálogo correcto y se van a enojar y entonces la situación se va a convertir en violencia y la violencia va a separar matrimonios,
va a separar a los padres con los hijos y va a generar conflictos en el trabajo. Así es de que, primeramente, no responda cuando no le está, cuando alguien le está platicando algo, no responda hasta el final, escuche todo el argumento, escuche todos los hechos antes de responder. No se precipite a responder, no tome partido. Déjeme decirle que yo como pastor, consejero de matrimonios, de jóvenes y demás, esta es una situación muy común, muy común. Cuando vienen las partes en conflicto y uno está escuchando, si uno no es un buen escucha, si uno no es una persona prudente y sabia, vamos a tomar partido, vamos a hablar antes de escuchar todo y entonces vamos a dar un mal consejo. Lo que necesitamos hacer es escuchar, escuchar todos los hechos, todas las partes, y una vez que tenemos todos los elementos y la información, poder emitir un consejo, un juicio correcto, justo, delante de Dios y delante de las personas. Muy bien, entonces el segundo tip, el primero era acuda a Dios. El segundo es aprenda a escuchar. El tercero, el primero que habla, dice el versículo 17, el primero que habla en la corte parece tener la razón, hasta que comienza el interrogatorio. Regularmente cuando hay un conflicto entre dos personas, entre dos familias, entre dos partes, cuando uno escucha la primera parte, pareciera que tiene la razón. Cuando tú escuchas en medio de una situación de conflicto, cuando tú escuchas a las partes y por primera vez escuchas a una persona que tú quieres, que es tu amigo y demás, que es tu conocido, lo que sea, y estás escuchando que esta persona se está quejando, está considerando que han sido injustos con él, que han abusado de sus derechos y demás, pues tú dices, parece que sí tiene la razón, ¿no? Parece que es correcto lo que está diciendo. ¿Cómo es posible que estén abusando o que no le hayan pagado? ¿Cómo es posible que le hayan dicho tal cosa? ¿Cómo es posible? Pero bueno, una vez que empieza el interrogatorio y que se escuchan todas las partes, todos los elementos, toda la información, tal vez esta persona que al principio escuchaste y creías que tenía la razón, es la que menos tiene la razón, es la que menos se le debe de considerar como la que está hablando con la verdad. Así es de que tengamos mucho cuidado. El tercer tip es que escuches todo, todo en medio de un conflicto, ten toda la información. No sea que cuando estés discutiendo y cuando estés presentando tus argumentos, resulta que no tienes toda la información. Resulta que no te dieron o no conoces todos los hechos en su contexto adecuado. Ten mucho cuidado, tengamos cuidado de no emitir juicios antes de escuchar todo el problema o de entender toda la problemática que uno está viviendo. Así es de que, pues, entonces necesitamos nosotros tener estos tips para el buen diálogo. Dejar de enojarnos. Usted no se enoje, usted no se desespere, usted no grite, no va a lograr nada con el grito, no va a lograr nada con el golpe. Cuando ya se grita y cuando ya se dicen groserías es porque se terminaron los argumentos razonables y los argumentos de diálogo. Así es de que cuando ya viene la violencia, ¿qué va a ganar usted cuando diciéndole una grosería a alguien? ¿Se va a resolver el conflicto, el problema? Y vamos a suponer que llegan a los golpes y usted es más fuerte que la otra persona y la golpea y la desgreña y lo maltrata y le da sus patadas y luego se resuelve. La pregunta es, ¿se resolvió el conflicto con eso? ¿La violencia resolvió el conflicto o lo hizo más grande? Lo hizo más grande porque usted ya tuvo que huir de ahí de su casa, de su colonia, porque se tuvo que esconder de la policía, porque se tuvo que esconder de la familia y demás.
La violencia, la grosería, el enojo, la impaciencia van a resolver el problema. Si lo va a resolver, enójese y sea impaciente y grite. Pero si no lo va a resolver y lo va a hacer más grande, mejor tranquilícese y aprenda a escuchar y aprenda a tener todos los elementos y de información que se requieren para la resolución de los conflictos. Eso es un buen diálogo. Cuando usted quiere tener un buen diálogo, escucha todo, investiga para poder resolver los conflictos necesarios. Muy bien, el siguiente tip es, dice el versículo 21, la lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Mi hermano y amigo que nos acompañas a través de Unifam Coacalco en Facebook, de Unifam Coacalco en YouTube y en nuestra página web Unifam Coacalco. Quiero decirte una cosa, las palabras, la lengua puede traer vida o puede traer muerte. ¿En qué sentido? Las palabras no tienen en un sentido, no son mágicas, no son hechizos, las palabras no son palabras que tú digas, ay, me dijo estas palabras y toda mi vida se amoló. No, 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 no. Cuando la palabra de Dios habla de la lengua que puede traer vida o muerte, pues está hablando, sí, de la manera en que tú te conduces todos los días, la manera en que tú le hablas a tus hijos, la manera en que tú le hablas a tu esposo o a tu esposa, la manera en que tú tratas a tus compañeros en el trabajo, en la escuela, a tus amigos, a tus vecinos. Estas palabras que continuamente tú estás diciendo es tu conducta, es lo que sale del corazón, dice el Señor Jesucristo. ¿Recuerdas? No es tanto malo lo que entra por la boca, sino lo que sale por la boca, porque lo que sale de la boca, que las palabras, las ideas que hay en tu mente, salen del corazón, salen y reflejan lo que hay verdaderamente en tu corazón. Y a esto se refiere el sabio Salomón cuando dice que la lengua puede traer vida o muerte. Es decir, el siguiente versículo nos habla del el que habla mucho. Bueno, en ese mismo versículo nos habla, nos dice, el que habla mucho cosechará consecuencias. Es decir, hablas y hablas y hablas y hablas. Ten cuidado porque si tú eres de las personas que hablan mucho y en este hablar mucho hay chisme, hay mentira, hay falso testimonio, hay una situación de querer hacer quedar mal a otra persona, de hablar a espaldas de las personas y no ser franco, no ser derecho, no hablar con la verdad. De eso se refiere cuando la lengua puede traer vida o puede traer muerte. Déjame decirte una cosa, haz un compromiso con Dios hoy, de que cuando hables sea para bendecir, sea para edificar a otra persona, sea para ayudarle a crecer y a salir adelante en medio de la depresión, del conflicto, en medio de la problemática que esté viviendo la otra persona, que tú seas el agente de bendición, el agente de cambio para bien, no una persona que humilla, no una persona que menosprecie a los demás. De tal manera que tu lengua sea una lengua que provea vida. Pero ¿qué es vida? Bendición. ¿Qué es vida? Jesucristo, el Evangelio, la palabra de Dios. Enseña la palabra de Dios y vas a ver que eso trae vida. Los que hablan mucho van a recibir consecuencias, sean buenas o malas. Si hablas mucho de la palabra de Dios y de buenos consejos, esto trae consecuencias. Si hablas tú continuamente necedades, chismes, mentiras, calumnias, injurias contra otras personas, hablas de la gente a sus espaldas, eres una persona de doble ánimo, de doble moral, eres una persona en la cual nadie puede confiar y está tramando y maquinando hacer el mal, robar, matar y destruir, estás en terreno del diablo. Así es de que déjame decirte que decidas en este día que tú, que tu lengua va a ser un agente que provea vida, vida.
Dejémonos de otras cosas y mantengamos unida a la familia, unida ahí en el equipo de trabajo, unidos ahí en el equipo de la iglesia, unidos ahí como vecinos, unidos como familia extendida. Esto es lo que Dios quiere. Hay que saber escuchar, hay que saber entender todas las versiones de todas las personas antes de emitir juicios, pero para ello mi lengua tiene que estar controlada y mi lengua tiene que estar controlada totalmente por mi mente y mi corazón y mi sometimiento a Dios. Que no sea una situación de que se sale de control y que esto es hable y hable y hable y que no te controlen al hablar y al hablar y al hablar cuando estás diciendo puras cosas que ni unen a la gente, ni unen a tu familia, que estás platicando cosas, un ejemplo, te peleaste con tu esposo, hermana, amiga, te peleaste con tu esposo y luego, ¿sabes qué? Vas con tu mejor amiga, vas con tus hijos, muchos, fíjate, muchos van con sus hijos y les dicen todo lo malo del esposo o de la esposa, y van con la amiga, y van con la mamá, ¿no? Y le platican todo lo malo del esposo, todas esas cosas, sacan todo el veneno y dicen y hacen y demás. Las otras personas que las escuchan porque los quieren, que no quieren verlos sufrir, están ahí las otras personas como que teniendo algún tipo de resentimiento, teniendo algún tipo de emoción eh, hacia las personas que están haciendo daño, ¿verdad? Vamos a suponer que tú le estás contando a tu hijo o a tu hija lo malo que es tu esposo o su papá. El hijo o la hija comienza a tener una idea del papá o de la mamá que le están hablando mal, pero resulta que en los próximos días se arregla la situación matrimonial. El esposo le pide perdón a la esposa en secreto, se arreglan las cosas y son los mejores amigos y se perdonan. Y luego los hijos y la amiga y la suegra y todos quedaron con esa idea de esta persona mala. ¿Te das cuenta de lo que provocó tu lengua? ¿Te das cuenta de lo falta de sabiduría y de prudencia, de no resolver los conflictos de manera adecuada, en los momentos adecuados, con las personas adecuadas? No ande divulgando situaciones personales y matrimoniales a los amigos, a personas que en un momento dado van a generar algún tipo de conflicto con las otras personas o no esté envenenando a los hijos con ideas de que el esposo o su padre es malo o su madre es mala. Estas situaciones no son de sabiduría y obviamente generan muerte. ¿Qué va a generar en el hijo? ¿Qué va a generar en las amistades? ¿Qué va a generar en los padres? Muerte. ¿En qué sentido? Enemistades, separaciones, se van a aislar, van a marcar su distancia. Y obviamente las malas relaciones. Eso es muy fácil, tener malas relaciones. Por último, estamos dando tips para un buen diálogo, tips de lo que debemos y no debemos hacer en medio de los conflictos para resolver los conflictos en el diálogo y en la buena comunicación. Dice el último versículo que vamos a analizar hoy de Proverbios capítulo 18. El hombre que haya esposa encuentra un tesoro y recibe el favor del Señor. Ah, ¿verdad? Sí, esposo, tu esposa, tu esposa es un gran tesoro que Dios ha preparado para ti, aunque no lo creas. Esposa, tu esposo es un regalo de Dios. ¿Qué dices? Ah, pa regalito, ¿verdad? Si ese es el regalo de Dios, ¿cuál será el regalo del diablo? Ese es un chiste, ese es un chiste. El hombre que haya esposa encuentra un tesoro y recibe el favor del Señor. Esto es palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría de los conflictos, muchos de los conflictos, se dan en el ámbito matrimonial, en el ámbito con la esposa y el esposo y en el ámbito de la familia. Así es de que, esposo, aquí hay un mensaje para ti, varón.
hombre temeroso de Dios. A ti que eres cristiano y creyente, te estoy hablando a ti. Si tú tienes esposa y eres un hombre casado y Dios te ha concedido tener una esposa, has encontrado el bien, has recibido la bendición de Dios y has recibido un gran tesoro. Así es de que la próxima vez que la ofendas, te vas a ofender a ti mismo. La próxima vez que la golpees, te estás golpeando a ti mismo. La próxima vez que la critiques porque no es la expectativa que tú tenías que fuera, es por culpa tuya. Y te estás criticando a ti mismo. Así es de que mejor cambiemos el chip en nuestra mente y en nuestro corazón con respecto a la relación matrimonial y pensemos lo que Dios verdaderamente está diciendo y enseñando, que nuestra esposa es un regalo de Dios, es el favor que Dios nos da y es un gran tesoro que debes de cuidar de tal manera que sea una pareja que tenga una buena comunicación, que la consideres como tu esposa y tu compañera de la vida, que la consideres, como dice la palabra de Dios, como coheredera de la gracia de Dios, así como Dios te da la salvación a ti, varón, así le da la igual manera la salvación a tu esposa. Y delante de Dios somos iguales. No hay diferencia. Tenemos diferentes funciones. Así es de que maridos y esposos que menosprecian a la esposa, la critican, hacen violencia contra ella, están muy equivocados. Y no entienden que esa misma violencia se les va a revertir y esa misma violencia es solamente la proyección y de lo que hay en su corazón. Y externan a través de la violencia sus frustraciones personales y a través de la violencia, la grosería y el menosprecio hacia la mujer, hacia la esposa que Dios le ha dado, simplemente refleja el pecado y la maldad que hay en tu corazón, varón. Así es de que arrepiéntete, reconoce a Dios en todos sus caminos y reconoce que tu esposa es una gran bendición, es una gran bendición que Dios te ha regalado, es un gran tesoro que tienes que cuidar y es una oportunidad que tienes para honrar a Dios a través del trato hacia tu esposa. ¿Por qué quise terminar con esto? Precisamente por eso. Estos tips para un buen diálogo nos hablan de la familia y principalmente si los padres o los esposos modelamos a nuestros hijos, a las próximas generaciones, cómo debe de ser un diálogo respetuoso, un diálogo que sabemos escuchar, un diálogo que no estamos tomando partidos a la ligera, que escuchamos toda la información de todo absolutamente y una manera en la cual siempre hemos decidido que cuando abramos la boca no sea para maldecir, no sea para menospreciar, humillar a nadie, ni andar chismeando, ni andar diciendo mentiras. Que cuando nuestra boca se abra para bendecir. Y esto nuestros hijos lo observan, nuestros hijos lo van a ver y van a aprender. Vas a ver. Tu conducta es un modelo, tu manera de ser y de dialogar es una manera en la cual tú puedes honrar a Dios. Y así es como hoy llegamos al final de este tema de el tips para un buen diálogo. ¿Qué te parece? Espero tus comentarios, espero tus preguntas, tus observaciones ahí en las redes sociales. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Vamos a hacer una oración. Padre, yo te ruego en el nombre de Jesucristo que bendigas a las familias, a los matrimonios, a los hijos, Señor, que nos permites conformar la sociedad. Y ahora, Padre, que necesitamos tener buenos diálogos para edificarnos unos a otros, pedimos tu ayuda, tu sabiduría. Ayúdanos, somos muy impacientes, somos, Padre Celestial, muy enojones, somos muy violentos, pero ese es el pecado que hay en nuestro corazón. Para ello te pedimos, Espíritu Santo, que vengas erradicando, sacando todo lo malo de nuestro corazón para que nuestra conducta te honre y te glorifique solamente a ti. Gracias, Señor, por todo. Gracias por tu presencia, porque solamente a través de tu presencia es como lograremos eso. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Que Dios nos bendiga, mis hermanos. Gracias.